Good evening, everyone. Thank you for joining us for this evening's edition of Parent University. This evening, we will be sharing a focus on literacy. In our session, we will have two segments. In the first segment, we will provide reading tips and strategies for students in grades K to third grade. In the second segment, we will focus on support for students in grades 4 through 12. I'm Dr. Sylvia Martinez, Family Engagement Coordinator, and I'm very happy that you are here to learn along with us. If you have not done so, please sign in to our session today using the link provided in the chat or follow the QR code on the slide. As a follow-up, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta edición de esta noche de Universidad de Padres. En nuestra sesión tendremos dos segmentos. En el primer segmento brindaremos consejos y estrategias de lectura para los estudiantes en los grados de kinder a tercero. En el segundo segmento nos centraremos en el apoyo a los estudiantes en los grados del 4 al 12. Ella es la doctora Silvia Martínez, coordinadora de participación familiar, y está muy feliz de que esté aquí para aprender junto con nosotros. Si no lo ha hecho, inicie sesión en nuestra sesión hoy utilizando el enlace proporcionado en el chat o siga el código QR en la diapositiva. Su nombre se incluirá en el sorteo de esta noche y el ganador se anunciará al final de la sesión. Como seguimiento, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. When participating in this evening's webinar, please keep the following features in mind. You may type questions using the Q&A. Also, if you see a question that you would like to emphasize, either because you have the same question, a similar question, or believe the question is important, please click the thumbs up like button. Al participar en el seminario web de esta noche, favor de mantener en mente las siguientes funciones. Puede escribir sus preguntas utilizando la función de preguntas y respuestas. Además, si ve una pregunta que le gustaría enfatizar, ya sea porque tiene la misma pregunta, una pregunta similar o cree que la pregunta es importante, haga clic en el botón Me gusta. This evening, as you join us for learning, we have two areas of focus. During the K-3 portion of time, we will have a twofold purpose. One, discussion of tips by grade level for reading in the home and community in both English and Spanish with parent support. And two, technology appropriate for reading development in both English and Spanish. Y los resultados del aprendizaje para esta noche son, durante la porción enfocada en grados de kinder a tercero, tendremos un doble propósito. Número 1, discusión de consejos por nivel de grado para la lectura en el hogar y la comunidad, inglés y español, con el apoyo de los padres. Y número 2, tecnología apropiada para el desarrollo de la lectura, tanto en inglés como en español. Also, during the 4 to 12 portion of time, another twofold purpose will be evident. One, help for those parents of struggling readers, and two, suggestions for those parents who have students who need advancement or challenge in reading. Durante la porción de enfocada en grados cuarto al grado 12, otro propósito doble será evidente. Ayuda para aquellos padres de lectores con dificultades y número 2, sugerencias para aquellos padres que tienen estudiantes que necesitan avance, desafío en la lectura. Good evening. Joining Dr. Martinez tonight is our co-host, Mr. Carlos Rivera, Family Engagement Liaison. Also serving you are Family Engagement Liaisons Blanca Serrano, Sylvia Perez, and Crystal Tate, and myself, Mari Zamora.
Director of State and Federal Programs. Buenas noches, acompañando a la doctora Martínez está su servidor, Carlos Riveras, como copresentador e intérprete. Y también están los enlaces de Compromiso Familiar, la señora Lonca Serrano, Silvia Pérez y Crystal Tate. Y también usted ha escuchado la directora de programas estatales y federales, la señora Marisa Mora. We are so excited to have our two guest speakers here to share with you some important tips and strategies. Ms. Christy Mullins, Coordinator for Texas Reading Academies, and Ms. Vivian Vargas, Biliteracy Coordinator for the Texas Reading Academies. Y estamos contentos de tener a dos invitadas especiales con nosotros en esta noche que van a estar compartiendo información importante. Tenemos la señora Christy Mullen, coordinadora de ELAR para Academias de Lectura de Texas, y también la señora Vivian Vargas, coordinadora de alfabetización bilingüe para las Academias de Lectura de Texas. As our presenters discuss each topic, please type questions in the Q&A, and we will pause to review any unanswered questions. Y mientras nuestras invitadas hablan acerca de cada tópico, favor escribir sus preguntas en función de preguntas y respuestas. Haremos una pausa para revisar cualquier pregunta. And we will now turn it over to Ms. Mullins. Y ahora con nosotros la señora Mullins. Well, good evening, parents, and we are so excited to be with you. Again, my name is Christy Mullins, and I'm the ELAR coordinator for the Texas Reading Academies. My colleague, Ms. Vivian Vargas, is also here tonight, as was mentioned, and she will reintroduce herself when she presents momentarily. Buenas noches, padres. Estamos muy emocionadas de estar con ustedes en esta noche. Como ya usted ha escuchado, ella es la señora Christy Mullins y también ella es la coordinadora de ELAR de las Academias de Lectura de Texas en el Distrito Escolar de Duncanville. Y su colega, la señora Vivian Vargas, también está conmigo esta noche y se presentará cuando se presente momentáneamente. So during our time together tonight, we are going to discuss two main things. The first being Texas Reading Academies, and I will explain a little bit about what Texas Reading Academies are and how they will affect your child in grades K through 3. Durante nuestro tiempo juntos esta noche, discutiremos dos cosas principales. Número uno, Academias de Lectura de Texas, y explicaré un poco sobre qué son las Academias de Lectura de Texas y cómo afectarán a su hijo en los grados kinder a tercero. And the second thing that we'll discuss is tips for how to help your student, no matter what grade level they're in, improve their reading abilities. We're going to offer practical tips and digital options for students in grades K through 12. Y también consejos para ayudar a su estudiante, sin importar el nivel de grado, a mejorar su lectura. Ofreceremos consejos prácticos y opciones digitales para los grados del kinder al 12. So let's begin with some information about the Texas Reading Academies in Duncanville ISD. These reading academies are mandated by the state of Texas through House Bill 3. This law now requires that all classroom teachers, special education teachers, instructional coaches, interventionists, librarians, principals, and assistant principals serving students in grades K through 3 take a course that explicitly explains how to teach a child to read. These courses are provided in a face-to-face manner in Duncanville ISD. Comencemos con información sobre las Academias de Lectura de Texas en el Distrito Escolar de Duncanville. Estas academias de lectura son exigidas por el Estado a través del proyecto de ley de la Cámara 3. La ley ahora requiere que todos los maestros de aula, maestros de educación especial, entrenadores de instrucción, intervencionistas, bibliotecarios, directores y subdirectores que atienden a estudiantes en los grados del kinder al tercero, tomen un curso que explique explícitamente cómo enseñar a un niño a leer. Estos cursos se brindan de manera presencial en el Distrito Escolar de Duncanville. In 2021-2022, in this school year, we are training all classroom and special education teachers, instructional coaches, and principals in grades K through 1. We will add grades 2 and 3
interventionists, librarians, and assistant principals next school year in 2022-2023. En este año escolar 2021-2022, estamos capacitando a todos los maestros de salón y de educación especial, entrenadores de instrucción y directores en los grados del kinder al primero, y agregaremos los grados de segundo a tercero, intervencionistas, bibliotecarios y asistentes subdirectores el próximo año escolar en el 2022-2023. So the goal of these reading academies is to ensure that all teachers have what they need in order to effectively teach our youngest learners how to read. Y el objetivo de estas academias es garantizar que todos los profesores tengan lo que necesitan para enseñar a leer de forma eficaz a nuestros alumnos más jóvenes. And the great news is that we have already begun to see really impactful changes in the instruction happening in our classrooms this school year with the implementation of the skills our teachers are learning through the reading academies. Y ya hemos comenzado a ver cambios impactantes en nuestra instrucción este año escolar con la implementación de las habilidades que nuestros maestros están aprendiendo a través de las academias de lectura. Now, some of you may have students in grades K-3 who will be affected by these wonderful reading changes, but it's also important to note that there is legislature drafted that will include up to grades 5 in these academies, and even some drafts that include up to grades 8. Both the state of Texas and Duncanville ISD are dedicated to reading success for all students. Si bien muchos de ustedes pueden tener estudiantes en los grados de kinder a tercero, se verán afectados por estos cambios, es importante tener en cuenta que se ha redactado un borrador de una legislatura que incluirá hasta el grado 5 en estas academias, e incluso algunos borradores que incluyen hasta el grado 8. Tanto el estado de Texas como el Distrito Escolar Independiente de Duncanville están dedicados al éxito en la lectura. If you have any questions about the Texas Reading Academies, I would be happy to answer those for you now. Si tiene alguna pregunta en relación a las academias de lectura de Texas, estoy contenta y puedo contestar esas ahora. There currently are no questions in the Q&A. Okay, thank you. So to help get us started with our reading tips and tools that we're excited to share with you, I would love for you to help me welcome my colleague, Miss Vivian Vargas. Y para comenzar con los consejos y herramientas de lectura, ayúdeme a darle la bienvenida a mi colega, la señora Vivian Vargas. Thank you, Ms. Mullins. Hello, everyone. My name is Vivian Vargas, and I am the Biliteracy Coordinator for the Texas Reading Academies in Duncanville ISD. I'm really excited to be here tonight, and I will take this opportunity to go over some of the reading tips for parents. Hola a todos, mi nombre es Vivian Vargas y soy la coordinadora de alfabetización bilingüe de las academias de lectura de Texas en el Distrito Escolar de Duncanville. Estoy muy emocionada de estar con usted en esta noche. The tips that we have included for pre-kinder through third are a wealth of knowledge and are presented by the website Reading Rockets. These tips are provided in both English and Spanish for each grade level, pre-K through third grade. Los consejos que hemos incluido para pre-kinder hasta el grado 3 son una gran cantidad de conocimientos y se presentan en el sitio web Reading Rockets. Estos consejos se proporcionan tanto en inglés como en español para cada nivel de grado del pre-kinder al grado 3. So let's look at a few of the suggestions provided on the linked documents. The first one is read together daily and with expression. And this is critical for the parents of younger elementary students. We encourage you to read in the language that is most comfortable for you, of course. If you do not feel comfortable reading out loud, you can use YouTube or one of our suggested apps to read with your child. As your child gets older, you can expect him or her to read to younger family members as well. Veamos algunas de las sugerencias proporcionadas en los documentos. Número 1, lean juntos todos los días y con expresión. Esto es fundamental para los padres de los estudiantes de primaria más jóvenes. Les recomendamos que lean el idioma que les resulte más cómodo,
Si no se siente cómodo leyendo en voz alta, puede usar YouTube o una de nuestras aplicaciones sugeridas para leerle con su hijo o hija. A medida que su hijo crezca, espere que le lea a los miembros más jóvenes de la familia. The second one is dig deeper into stories. Ask your child questions as you read. Even questions as basic as, why did the character do that or say that, will be helpful in developing your young reader. Questions meant to encourage thinking and talking with your child have a tremendous impact on their learning over time. Número 2, profundiza en las historias. Hágale preguntas a su hijo mientras lee, incluso preguntas tan básicas como, ¿por qué el personaje dijo eso? Será útil para desarrollar a su joven lector. Las preguntas destinadas a fomentar el pensamiento y la conversación con su hijo tienen un impacto tremendo en su aprendizaje a lo largo del tiempo. And the last suggestion is to take control of the television or electronics. Set aside protected reading time within your daily routines. Whether reading from a physical book or a digital device, prioritize these moments and make them fun. Número 3, tome el control de la televisión o los dispositivos electrónicos. Reserve tiempo de lectura protegido dentro de sus rutinas diarias, ya sea que esté leyendo con un libro en la mano o un dispositivo digital. Priorice estos momentos y hágalos divertidos. So that being said about our articles, do we have any questions? Y al mencionar esto de nuestros artículos, ¿tenemos alguna pregunta? There are no questions at this time. Okay. In addition to these reading tips, we are providing some technical tools to help you navigate reading in 2021. Y además de estos consejos de lectura, proporcionamos algunas herramientas técnicas para ayudarlo a navegar por la lectura en el 2021. So when working with your child, we have provided a few resources to help you with navigating the digital resources. The ebook article that is linked in the slide will help you better read along with your student in an app or on a digital device. Cuando trabaje con su hijo, le proporcionamos algunos recursos que lo ayudarán a navegar por los recursos digitales. El artículo del libro electrónico le ayudará a leer mejor junto con su estudiante en una aplicación o en un dispositivo digital. Additionally, we would like to make sure that you have some options for websites and digital apps that can help your reader. The flyer shown on the slide is full of clickable links to free resources that can help your child improve their reading skills. These can include literacy games, phonics practice, read alouds, and decodable readers at various levels. Además, nos gustaría asegurarnos de que tenga algunas opciones para sitios web y aplicaciones digitales que pueden ayudar a su lector. El volante que se muestra en esta diapositiva está lleno de enlaces en los que se puede hacer clic a recursos gratuitos que pueden ayudar a su hijo a mejorar sus habilidades de lectura. Estos pueden incluir juegos de alfabetización, práctica fonética, lectura en voz alta y lectores decodificables en diferentes niveles. Epic and Unite both offer English and Spanish titles with read aloud options. Epic y Unite ofrecen títulos en inglés y español con opciones de lectura en voz alta. Maguare is an international website that offers many original Spanish titles and some read aloud options. Maguare es un sitio web internacional que ofrece muchos títulos originales en español y algunas opciones de lectura en voz alta. Bookbox Inc. is a YouTube channel that features English content read alouds, while Bookbox Spanish features Spanish videos only. Bookbox Inc. es un canal de YouTube que presenta contenido en inglés leído en voz alta, mientras que Bookbox en español solo presenta videos en español. Starfall is an interactive website with English content that provides multiple opportunities for students to practice various literacy skills. Starfall es un sitio web interactivo con contenido en inglés que brinda múltiples oportunidades para que los estudiantes practiquen diversas habilidades de alfabetización. Scholastic Storybook is another YouTube channel with both English and Spanish read aloud videos of popular and well-known children's books. Scholastic Storybook es un canal de YouTube con videos de lectura en voz alta en inglés y español de libros infantiles populares y conocidos.
Do we have any questions? ¿Alguna pregunta al momento? There are no questions in the Q&A. Thank you. I can pass it on to our next presenter. This time we will start to discuss some of our older students in grades 4 through 12. En este momento vamos a estar hablando acerca de nuestros estudiantes ya más adultos o grandes en los grados del 4 al 12. So the first thing that we're going to talk about is how do I help my struggling reader? Y lo primero que vamos a estar hablando es cómo ayudo a mi lector con dificultades. On the document that you see here on your screen, we have 3 tips provided to help you help your student. Y en el documento que usted ve aquí en pantalla tenemos 3 estrategias que le va a ayudar a usted a ayudar a su estudiante. So the first tip is to focus on foundational skills. Letters, sounds, and decoding words. These all seem like very basic skills, but those are often the gaps that need to be filled with students to improve their reading skills. Y la primera estrategia es concentrarse en las habilidades fundamentales, letras, sonidos y decodificación de palabras. Esto parece básico, pero a menudo es la brecha que debe llenarse con los estudiantes para mejorar las habilidades de lectura. We also suggest that you use a digital tool for practice. The suggestions on this document below will be great for students to use as practice. So if you'll slide down and look at the options there, Beeline Reader is specific to grades 4 through 12 and helps students with reading fluency and comprehension. Utilice una herramienta digital para practicar. Las sugerencias a continuación serán buenas para que los estudiantes las utilicen como práctica. Y a usted al revisar aquí el documento en pantalla se va a dar cuenta que es para estudiantes del 4 al 12. OG Card Deck is a free app that reteaches basic foundational skills through the use of digital flashcards and games. También estos recursos digitales le ofrece una variedad de diferentes actividades que usted puede hacer con su estudiante. And finally, Learning Ally is a free website and an app that allows students to read and be read to. We have thousands of options for read alouds within this program. Como usted puede ver aquí en pantalla, tenemos varios recursos digitales. Tenemos Beeline, tenemos OG Card y tenemos Learning Ally. Estos recursos son gratuitamente y ayuda a los estudiantes a leer y a que un lector le lea a los estudiantes. And our last tip for those of you with struggling readers is to access a variety of texts. Students should read or be read to using an audiobook for at least 20 minutes a day. Your school and public libraries are a great resource for this suggestion. Y la última estrategia que le vamos a ofrecer nos dice que el acceso a una variedad de texto. Los estudiantes deben leer o que se les lea usando un audiolibro durante al menos 20 minutos al día. Las bibliotecas escolares y públicas son excelentes recursos. Do we have any questions about how to help our older grade levels, 4 through 12, struggling readers? ¿Tendría alguna pregunta? ¿Cómo ayudar a nuestros lectores más grandes o avanzados que tienen dificultades? There is not a question about 4 through 12. There is a question about pre-K. If that can be addressed, can pre-K bring books for the school library? That's one of the questions. Yes, so the answer to that question is yes. Your pre-K student is allowed to visit the library and bring books home from school. All that you'll need to do is reach out to your child's teacher. If you want to leave some information for us in the chat, we'll be happy to reach out to your child's teacher as well to make sure that they are on the schedule and visiting classroom or our school libraries.
Y la pregunta era, ¿pueden los estudiantes de prekinder traer libros a la casa de la biblioteca de la escuela? Y sí, los estudiantes de prekinder pueden traer libros a la casa, deben siempre preguntar a los maestros, pero sí es una opción que está disponible para los estudiantes. There are Are no, there, there are no more questions right now. I just want to remind our attendees that you will receive the presentation with all of the links that have been shared this evening. No hay más preguntas al momento, pero queremos recordarle a todas las personas que están en asistencia que usted va a recibir una copia de esta presentación que está siendo presentada esta noche. And so then moving along, in addition to how do we help our struggling readers in grades 4 through 12, some of you may be wondering, how do I help my on-level reader continue to grow? And so that is what we will address next. Y próximamente vamos a hablar de cómo ayudar o asistir a nuestro estudiante que está en el nivel de lectura. So Dr. Martinez, if you'll scroll on down to the next page on that document, how do I help my on-level reader? There again are 3 bullet points there that we'd like to talk with you about. The first one, focus on helping others to read. So students who read well and need a challenge can be a wonderful tool for younger family members and even for our local elementary schools as mentor readers. Y en la sesión de cómo ayudo a mi lector de nivel a crecer, debemos concentrarnos en ayudar a otros a leer. Los estudiantes que leen bien y necesitan un desafío pueden ser una herramienta maravillosa para los miembros más jóvenes de la familia y para las escuelas primarias locales. The second tip is the same as those for your struggling readers, and that is to use a digital tool for practice. We know that our students love technology, and the apps that we've referenced below will be great for students to use as practice. Y la próxima estrategia, utilice una herramienta digital para practicar. Las sugerencias a continuación serán buenas para que los estudiantes las utilicen como práctica. Y sabemos que nuestros estudiantes saben utilizar la tecnología y los recursos digitales que hemos mencionado son un excelente medio para que nuestros estudiantes continúen practicando. So when you receive this presentation, the 3 resources that we have for you at the bottom of this document. The first is Hoopla, and Hoopla is a free app that only requires that you have a local library card. With the use of your card or your library card, your student can access thousands of books to read digitally via audiobook. Y con esta presentación usted va a estar recibiendo la información para estos recursos digitales. Y la primera es Hoopla. Es una aplicación gratuitamente que usted solamente requiere una tarjeta de su biblioteca local. Y con esta tarjeta usted puede obtener, su estudiante puede accesar miles de libros de forma digital o de audio. The second app that we'd like to introduce to you is Word Dynamo. So this app is not free. It costs 99 cents, but it allows students to practice spelling and vocabulary. And this continues to help your students' reading ability grow. And we really encourage your students to work on that vocabulary, as that will aid them with all of their testing and that they experience in Duncanville. Y el próximo recurso se llama Word Dynamo y tiene un costo de 99 centavos. Esta aplicación le permite a los estudiantes practicar las palabras y el vocabulario para continuar la habilidad de lectura de los estudiantes. And then the third app is Newsela, which is a website and an app that allows parents and students to download news articles from all over the world. So the content is large, it's in multi-languages, and students can select higher or lower reading levels based on what's most appropriate for them. Y el próximo recurso es Newsela y es un sitio web y una aplicación que le permite a los padres y estudiantes bajar artículos directamente de todo el mundo y tiene un contenido largo para
extensivo para que los estudiantes puedan seleccionar el nivel de lectura más apropiado para ellos. And our last tip for those of you who have students that are on level that you're helping to grow is that we don't simply want to add more reading to our students who are reading on level. When you just assign more reading, it will not give you the desired result that you're wanting. You want to allow your students to select harder or more complex texts, multiple books by the same author, or allow them to choose texts that feature a personal interest. Y la próxima estrategia nos dice, no agregue simplemente más lectura. Simplemente asignar más lectura a su estudiante no le dará el resultado deseado. Permita que los estudiantes seleccionen textos más difíciles, varios libros del mismo autor o textos que tengan un interés personal. So are there any questions at this time about how you can help your on-level readers continue to grow? ¿Alguna pregunta de cómo ayudo a mi lector de nivel a crecer? There are no questions in the Q&A. Thank you, Ms. Tate. So as we reviewed earlier in this evening's presentation, we can provide tips and strategies to support your student in strengthening reading skills in K-12. Y como recordatorio, la presentación de esta noche contenía consejos y estrategias para ayudar a su estudiante a fortalecer las habilidades de lectura en los grados del Kinder al 12. We want to say thank you to Ms. Mullins and Ms. Vargas for tonight's information. We hope that the insight you've gained from these literacy strategies will be beneficial for you and your child throughout the school year. Y queremos agradecer nuevamente a la señora Mullins y a la señora Vargas por la información de esta noche. Esperamos que la información que haya obtenido de estas estrategias de lectura sean beneficiosas para usted y su estudiante durante todo el año escolar. Parents, we want to thank you for joining us tonight. We want to also invite you to next week's Parent University, which is October 26th at 6 p.m. via Zoom. In that session, we will cover the strategic plan, portrait of a graduate in Charles Acton Leadership Academy, as well as our choice programs. Y padres, nuevamente gracias por acompañarnos en esta noche y queremos informarle acerca de nuestras próximas secciones. Nuestro lema aquí en el Distrito Escolar de Duncanville, escribiendo historias de éxito, un estudiante a la vez, y nuestra próxima sesión es el 26 de octubre a las 6 de la tarde por medio de Zoom, iniciativas distritales, plan estratégico, retrato de un graduado, Academia de Liderazgo Charles Acton. Also, we have several reminders. Red Ribbon Week is October 23rd through 31st. Please follow campus communications for activity detail. Also, there is a fall festival focused on post-secondary readiness scheduled at Duncanville High School November 13th from 5:30 to 7:30 p.m. Please join us. Y como recordatorio, la semana del 23 al 31 de octubre es la semana del listón rojo. Siga las comunicaciones de la escuela para detalles de las actividades. También el día 13 de noviembre de 2021, de 5:30 p.m. a 7:30 p.m., se estará llevando a cabo preparación postsecundaria, Festival de Otoño. Esto será en la cafetería Este, Pasillo B y la calle Main Street. Follow us on social media. You can find us on Instagram and Twitter using @Panther_Face and on Facebook using @DVille Family Engagement. Síguenos en las redes sociales.
Puede encontrarnos en Instagram y Twitter usando @Panther_Face y en Facebook usando @DeVille Family Engagement. For our live followers of Parent University, all new followers have an opportunity to win a prize by being the first 5 new followers. Simply follow us now, send a direct message including your name and cell phone number to claim your prize. Be sure that you're signed in to your account when following. For those watching the recording, you may have a future chance to win. Para nuestros seguidores en vivo de la Universidad de Padres, todos los seguidores nuevos tienen la oportunidad de ganar un premio al ser los primeros 5 seguidores nuevos. Simplemente síganos ahora, envíe un mensaje directo que incluya su nombre y número de teléfono celular para reclamar su premio. Asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta a seguir. Para aquellos que están viendo la grabación, es posible que tenga una oportunidad de ganar en el futuro. Also, as a reminder, if you have not signed into our session today, follow the link using the QR code on the screen to sign in now. Además, como recordatorio, si no ha iniciado sesión en nuestra sesión de hoy, siga el enlace utilizando el código QR en la pantalla para iniciar sesión ahora. Thank you for joining us this evening. If you still have questions, feel free to email us at our district email address, space@duncanvilleisd.org. Gracias por acompañarnos esta noche. Si aún tiene preguntas, no duden en enviarnos un correo electrónico a la dirección de correo electrónico de nuestro distrito, face@duncanvilleisd.org. We also request that you follow the link to our feedback survey using the QR code provided on the screen. We want to be the best we can for you. También le solicitamos que siga el enlace a nuestra encuesta de comentarios utilizando el código QR proporcionado en la pantalla. Queremos ser lo mejor que podamos para ti. As a reminder, we will provide participants with an email that contains the informational slides so that you will be able to review the information we are sharing this evening, along with the links provided throughout the presentation. Como recordatorio, les proporcionaremos a los participantes un correo electrónico que contiene las diapositivas informativas para que puedan revisar la información que estamos compartiendo esta noche, junto con los enlaces proporcionados a lo largo de la presentación. I'd like to give a huge thank you to our FACE team. Thank you to Mrs. Zamora for your leadership. We are extremely appreciative of Mr. Rivera for serving as our translator, and thank you to each member of our team for your support. Me gustaría agradecer enormemente a nuestro equipo de enlace comunitario. Gracias a la señora Zamora por su liderazgo. Estamos muy agradecidos con el señor Rivera por servir como nuestro traductor y nuevamente agradecemos a cada miembro de nuestro equipo por su apoyo. Remember once again that you can follow us on Facebook at DeVille Family Engagement. Recuerde nuevamente que nos puede seguir a través de Facebook en @Face Family Engagement. If you have not signed in, please do so and join us next time for Parent University on October 26th. Si todavía no se ha registrado, por favor hacerlo y esperamos verlos nuevamente en la Universidad para Padres el martes 26 de octubre. Have a wonderful evening. Tenga muy buenas noches.